Se le escapó en el final a Ecuador y qué bronca esas cosas que tiene el fútbol. Por eso es tan lindo, pero a veces suena un poco injusto. En la última jugada, casi a los 90 minutos, se le escapa a Ecuador, que se queda sin nada, pero mereció más. Mereció más. Me gusta esta selección y voy a apostar a esta selección a que tiene mucho más para dar en este mundial si logra reponerse de este golpe sobre todo porque llega en el final y en un partido clave para lo que es la definición del grupo. Pero igual Ecuador hizo un muy buen primer tiempo, quizás se quedó un poco en el segundo, ahora lo vamos a hablar un poquito más, pero me gustó mucho el equipo de Becasese, cómo salió a jugar el partido. Lo tuvo en el principio, en el primer tiempo lo tuvo 2 veces, 2 travesaños. Un equipo que me gusta mucho, sobre todo porque juega como equipo, más allá de las individualidades que ya sabemos que tiene, desde los 2 centrales, Ordóñez y Pacho, Galíndez que firmen el arco. Un equipo que basa su juego justamente en eso, por eso consiguió le hicieron tan pocos goles, y de hecho hoy casi lo consigue, mantener su valla en 0 y después con sus armas tratar de ganar el partido. Pero hoy lo tuvo. No es que tuvo cantidad de situaciones, pero sí fueron claras las que tuvo. Un primer tiempo en el que Costa de Marfil es que sí, ordenando un poco en el medio y todo a Diamandé, pero pasa que Diamandé ganó todas. Imparable Diamandé, aún con la marca de Hincapié, que creo yo que lo hizo bastante bien, pero es imparable, la verdad. Si no te gana por técnica, te gana por potencia. Si no te gana por potencia, te gana por velocidad. O sea, apuestan todo el juego a Diamandé, o por lo menos así fue en el primer tiempo, porque después ingresó Diallo, que es el que termina definiendo el partido. Pero Ecuador supo estar bien parado, cortar donde tenía que cortar, tratar de contrarrestar a Diamandé, que mucho no lo consiguió, pero gracias a Ecuador siempre llegaba a cortar, o los compañeros de Diamandé no terminaban de definir la jugada. Pero Ecuador jugó un partido inteligente con un gran primer tiempo de Vite, que los momentos que tenía la pelota la manejaba muy bien. Y así es como tiene 2 situaciones de gol, una por Yeboah que termina en el travesaño y otra que también termina en el palo. Por eso te digo, 2 travesaños, 2 palos que le quitaron la posibilidad de ponerse arriba en el partido, y ya iba a ser totalmente distinto el desarrollo del encuentro. La segunda muy linda jugada, le pica Mina por el costado izquierdo y Vite le pone un pase bárbaro. Los dos son buenos tiros, bien definidos. Es esas cosas del fútbol que termina pegando en el travesaño y no ingresa. O sea, son esos detalles. Es cierto que Ecuador plantea los partidos de esa manera, porque ya te digo, busca el 0 en su arco y aprovechar las que tiene, pero lo hizo bien, mereció más, mereció irse ganando el primer tiempo 1-0. El partido, todo el partido fue para un empate, vamos a decir la verdad, porque tampoco te puedo decir que Ecuador mereció ganarlo definitivamente, pero pudo haberlo hecho, y si no era un empate, era 1-1 el partido, porque Costa de Marfil tuvo las suyas también. Y Ecuador se queda sin nada en este duelo definitivo, más que nada para lo que es el duelo entre ellos. O sea, si quedan igualados en puntos, después se define por el resultado entre ellos. Así que esta derrota puede llegar a golpearle fuerte a Ecuador, y espero que no pase, porque tiene mucho más para dar para mí. Desde su centro del campo, tiene varias piezas interesantes, pero sobre todo como equipo me gusta, con las ganas que lo jugó, con la intensidad, o sea, todos sabiendo lo que tenían que hacer para su equipo. Bueno, Caicedo, la gran figura que tiene, que es un todoterreno que está en todos lados. La verdad me da mucha pena, mucha lástima que se haya quedado sin nada, porque era un partido que como mínimo merecía empatarlo Ecuador. El primer tiempo, como te decía, Ecuador sí un poco le cedió la pelota a Costa de Marfil, que manejaba con que sí cuando la tenía, y buscaba siempre a Diamandé, que sí le tiraba algunas diagonales, pero era Diamandé contra el mundo, pero ganaba porque la verdad que es un jugador interesantísimo Diamandé. O sea, imparable totalmente. Cuando la tiraba larga ganaba en velocidad. Cuando, ya te lo dije antes, hizo 2 veces un pie a pie, que lo tiene ya, que no lo hace para gozar, lo tiene como recurso bárbaro. O sea, no le podían quitar la pelota, desbordaba, tiraba centros, y así es como tuvo 2 o 3 situaciones Costa de Marfil que sus compañeros, ni Nicolás Pepe ni el delantero centro la pudieron concretar, pero Ecuador estaba atento a eso. O sea, Ecuador sabía que por el costado podía perder con Diamandé, que era el gran arma que tenía, casi la única en el primer tiempo que tenía Costa de Marfil, y era bloquear o llegar a interceptar esos pases atrás o esos centros. Lo consiguió, y estas 2 claras que tuvo, que cuando iba a Ecuador, cuando encontraba espacio, cuando tenía la pelota, la manejaba bien, y así es como tuvo las 2 chances que pegaron en el travesaño, que hubiesen cambiado el partido. Ya en el segundo tiempo sí se quedó un poco. Creo que en el medio, o sea, no pudo sostener el ritmo, bajó mucho el nivel de Vite, que había hecho un gran primer tiempo, pintado para figura del partido. O sea, si fuese el primer tiempo solo el partido, la gran figura fue Vite, pero en el segundo tiempo se quedó, o sea, no pudo tener la pelota. Creo que quizás
por reclamarle algo, pero la verdad es que no tiene mucho para reprocharse este equipo, ni su cuerpo técnico. Decime vos si conoces un poco más y sabes, para mí en el medio le faltó ahí un recambio que quizás no lo tiene, como para o reemplazar a Vite o acompañar a Caicedo y Vite, que se notaba que se habían quedado un poco desde lo físico, o sea, y entonces ahí Costa de Marfil pudo imponer un poco más su ritmo de juego, que básicamente Costa de Marfil no entretiene mucho la pelota, trata de jugar directo, sobre todo con sus extremos, básicamente con Diamandé, y después cuando ingresó Diallo. Así todo, que Costa de Marfil tuvo un poquito más en la pelota en el segundo tiempo. Igual Ecuador tuvo otra chance clara, que es un desborde de Preciado que tira bien la pelota hacia atrás, le cae a Gonzalo Plata y remata fuerte, le rompe las manos al arquero, pero la saca bien, le sale al medio, pero bueno, era un remate potente y peligroso que el arquero contiene bien. Ahí también, si se ponía en ventaja Ecuador, el partido iba a ser totalmente distinto. No tuvo la suerte, si se quiere, o esas cosas del fútbol, de que esas pelotas entraran, porque si no iba a ser, ya te digo, seguramente otro el desenlace y cómo iba a terminar el resultado de este partido. Pero lo más curioso, o lo que más bronca seguramente le deja a los ecuatorianos, es el hecho de cómo llega el gol, porque si llegaba por una apilada de Diamandé, un desborde de Diamandé, digamos que era esperable, pero no. Costa de Marfil saca su lateral derecho a Doué porque estaba amonestado y había hecho una falta. El técnico lo saca solo por eso, y el central 5, que había jugado un gran partido pero desde la parte defensiva, o sea, yendo al choque, conteniendo a Valencia, ganando duelos, pasa a jugar de lateral derecho, y en la primera jugada la agarra solo con potencia, agarra la pelota y se va para adelante. Podemos decir que Angulo, que era el volante izquierdo, no lo sigue, pero pura potencia, llega hasta el borde del área y juega bien la pelota atrás a Diallo, que define de primera, impecable, exacto, con toda la categoría del mundo, y la pone sobre el palo derecho de Galíndez, imposible para el arquero, y esa jugada es la que termina haciendo que el partido termine 1-0 y que se incline a favor de Costa de Marfil. Ya te digo, era un partido que era o empate o el que hacía el gol lo ganaba. Básicamente eso se vio desde el minuto 1. Por eso te digo lo clave que hubiese sido si entraban esas dos del travesaño. Pero no debe lamentarse ni quedarse mal por esta derrota a Ecuador, porque es un seleccionado que tiene mucho para dar. A mí me gustó mucho como equipo. Si logra reponerse de esta dura derrota que le llega en el final del partido, y eso obviamente pega, pero yo creo que se va a reponer por el espíritu que tiene, por las ganas, porque sus jugadores se los ve muy unidos, con mucha fuerza. Sí, obvio que le faltan algunas cositas, pero yo creo que es una selección que tiene para dar y va a dar que hablar. Tiene a favor de que Costa de Marfil va contra Alemania en la próxima fecha, y ahí es donde Ecuador tiene que hacer la diferencia contra Curazao. Si gana el partido contra Curazao, que tiene todo para hacerlo, y lo hace de manera holgada y retoma la confianza, este equipo, ya te digo, no te digo que va a llegar a semifinal o una cosa así, pero va a dar que hablar en el Mundial, porque es un equipo duro, que sabe a lo que juega, que tiene cómo lastimar y que está muy bien ordenado y bien parado en defensa. Así que una lástima, mereció más, mínimo el empate mereció más, pero te digo que voy con Ecuador a pesar de haber perdido. Después de lo que fue el debut de Paraguay, que fue muy malo, Brasil, que no me gustó para nada, pobrísimo Brasil, ya te lo dije en el otro video. Ecuador, voy con Ecuador a muerte, lo banco Ecuador, vamos a mirar los partidos de Ecuador y te voy a estar acá comentando. Esperemos que pueda hacer su trabajo contra Curazao, que gane en confianza de vuelta, porque para mí este equipo tiene para dar que hablar en el Mundial, a diferencia de otras veces que ha ido al Mundial con una o dos figuras. Esta vez es un equipo que está bien armado, que está bien consolidado. Te vuelvo a repetir, y ayúdame si vos tenés algún datito más o decime cuál es tu opinión, comentá, déjame en la caja de comentarios. Un volante, hay ahí un volante como para reemplazar ahí, porque el segundo tiempo le faltó eso. O sea, no estuvieron mal los cambios que hizo. Tuvo que correr a Ordóñez al lateral derecho, porque Franco ya no daba más. Diamandé había pasado al extremo izquierdo y había entrado Diallo del extremo derecho. O sea, eso estuvo bien. Para mí lo que faltó es un jugador en el medio. Ya no un Gonzalo Plata que sea más desequilibrio, uno que se asocie más, que pueda sostener más la pelota y que ayude un poquito más también en lo que es la recuperación a Caicedo y a Vite. Que ya te digo, ni siquiera por ahí para reemplazar o para reemplazar a Vite o para sumarlo y poner 3, porque creo que ahí fue donde por ahí le ganó un poquito la posesión Costa de Marfil. Pero igual el gol llega, ya te digo.
por esas cosas del fútbol, una guapeada del central que terminó siendo lateral y en la primera se fue al fondo, se la dio a Diallo y definió bárbaro de primera. El jugador del Manchester United que había entrado en el segundo tiempo. Por esto lo perdió Ecuador. Sí, obvio, es una derrota, pero te vuelvo a repetir, yo creo que este equipo tiene más, mucho más para dar y va a dar que hablar en el Mundial. Esperemos que así sea porque hoy no mereció irse con la derrota. Espero que te haya gustado este video, que me dejes todos los comentarios que quieras, que le des me gusta si apoyás el canal, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Y arriba, arriba Ecuador, vamos, 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 que no es nada, vamos que tenés para dar. Abrazo.